Voy a iniciar con una gran pregunta, una tonta pregunta. ¿Quién es el que bebe? El que tiene sed. Porque el que no tiene sed no bebe, aunque le pongan un banquete ahí de refresco y de bebida, no va a beber. Solamente bebe el que tiene sed. Y esto parece una pregunta y una respuesta tonta, pero es así con Dios también. Hablaremos hoy de la sed de Dios. Dice la palabra en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 37, que el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Eso lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. Porque aún no había Espíritu Santo, pues Jesús todavía no había sido glorificado. ¿Ven? Jesús quiere dar el Espíritu, pero hay una condición esencial: tener sed. Porque quien no tiene sed no se acerca. Y en realidad hay tanta gente con sed, pero no sabe de qué. Tantos jóvenes buscando, que acaban en drogas. Tanta gente buscando, y acaban en caminos equivocados, porque tienen sed, pero no saben de qué. En la Escritura se nos presenta en el capítulo 4 de Juan, una mujer, una samaritana. Todo el mundo conoce este pasaje, no hace falta buscarlo. En este pasaje de la samaritana, esa samaritana se encuentra con uno que tiene sed, que está sentado en el pozo de Jacob y tiene sed y le dice: dame de beber. Ella se extraña, sabemos la conversación, cómo acaba, pero es extraño, porque es él que comienza diciendo: dame de beber, y al final, después de la conversación, es ella la que acaba diciendo: dame tú de beber esa agua. ¿Ven? Y esa es la tarea que hace Cristo y que también tenemos todos nosotros los cristianos. Tenemos como tarea despertar en nosotros la sed de Dios, pero solamente podemos hacerlo si también nosotros tenemos sed. Hay una historia en Japón, en el siglo XIX, en los 1800, cuando un japonés tenía que hacer una larga travesía en burro, que era el principal medio de transporte, no era Toyota ni Nissan, no había, sino el burro. Normalmente tenía que hacerlo beber porque no iba a beber agua en el camino. Sin embargo, ustedes saben que el burro es un animal muy terco. Cuando no quiere beber, no bebe. ¿Qué hacía el japonés si su burro no quería beber? Buscaba a un japonés que tuviera un burro que tuviera sed y lo ponía al lado del otro. Y le ponía una cubeta adelante al burro con sed, y el burro con sed comenzaba a beber como todo un burro, y comenzaba a beber y a beber. Y después al otro que estaba mirando se le despertaba la sed y él también, el burro también volvía a beber. También él bebía. Y después de acabar de beber, el japonés se podía montar en el burro y hacer la travesía. Moraleja, no se me ofenda a ninguno, pero tenemos que ser burros con sed, para que todos los burros que no tienen sed se les pueda despertar esta sed, esta ansia. Si nosotros somos capaces de estar saciando la ansia de Dios ante los demás también van a sentirse atraídos definitivamente de ese Dios del cual estamos viviendo nosotros. La Biblia está llena de hombres y mujeres con sed. Los salmos, por ejemplo, en el Salmo 42, qué hermoso el Salmo 42 cuando dice: como jadea la sierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed del Dios vivo. Tiene sed de Dios, grita el salmista. Y el salmista también en el Salmo 63 también hace lo mismo. En el Salmo 63 dice: Dios, tú mi Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma, y en pos de ti languidece mi carne, como la tierra seca, agostada, sin agua. Ustedes han visto una tierra seca, han estado en la tierra árida y le echan nada más que un poco de agua y se la chupa así, porque así se siente el salmista con respecto a Dios. La Eucaristía y la palabra de Dios son grandes fuentes para poder beber. Y no siempre bebemos, o a veces bebemos por rutina, o a veces queremos que otros beban y nosotros no bebemos. A veces en el apostolado nos convertimos en, voy a decir una palabra extraña y me voy a explicar, en meseros de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una vez yo estuve en un restaurante, hace muchos años,
sentado en el restaurante, me acuerdo que me llamaba la atención que venía el camarero y venía a tomar la orden. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a tomar? No estaba. Él iba a la cocina y en la cocina él iba y ordenaba lo que yo quería comer. Al poco rato él iba a la cocina y me traía el plato. Y él iba y venía como su día entero era un ir y venir, qué quería cada uno, y a buscar, y por su mano pasaban los platos más suculentos de la capital. Pero yo conocí a uno de sus meseros, y un día, oh sorpresa, hablando con él me di cuenta que él tenía 7 hijos, y él no ganaba el dinero suficiente para sostener y dar de comer a sus propios hijos. Y uno decía, qué paradoja. Por sus manos pasan los platos más suculentos de toda la capital y él no tiene ni siquiera que dar de comer a sus hijos. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso con la palabra. Nosotros estamos constantemente diciendo, mira, la palabra dice perdona porque la palabra dice perdona, pero no perdonamos nosotros. La palabra dice ponte en oración, da el diezmo, haz esto. Nosotros estamos constantemente como meseros pasando la palabra de Dios, pero no bebiendo de ella, ni dejando que ella nos transforme y nos sacie. Por eso es importante entender la vida de fe y la vida en Cristo no puede ser una vida de rutina, como no lo es la sed. Voy a preguntar, ¿quién de los que está aquí, me imagino que todos los que están oyéndome, beben agua todos los días? ¿Y quién de ustedes va a la nevera y cuando se sirven agua dicen, tengo que dejar de beber esta agua? Porque es siempre la misma agua. Voy a dejar de beber el agua ya. Tengo que ir dejando de beber. ¿Quién lo dice? Nadie. Porque cuando ustedes llegan a la nevera, llegan con tanta sed que no piensan en cuántos vasos han tomado, ni cuántos vasos se van a tomar, sino que están saciando la sed. Y esto es con Dios. Con Dios es la misma realidad. Es habituarse. Es habituarse. El hábito a la oración, el hábito a la presencia de Dios, el hábito a beber de Dios todo lo que Él tiene para decir. Yo recuerdo cuando era bien jovencito, yo tuve un problema muy grave de estómago. Mi madre me lleva al doctor. El doctor me pregunta, hábleme de sus hábitos alimenticios. Yo digo, bueno, en la mañana yo tomo un café con leche y después de ahí me voy a trabajar y después de ahí, espere, ¿cómo no? Que en la mañana un café con leche. Él me dijo, mire, lo más importante, la comida más importante del día es el desayuno. Si usted quiere, no coma, no cene, pero lo más importante es el desayuno, así que usted no puede dejar de desayunar. Yo no sé para qué mi madre estaría ahí, porque al día siguiente, en la mañana, sorpresa, en la mañana un sándwich. No sé si les ha pasado a ustedes, pero me tuve que comer ese sándwich sin tener hambre. Y es una cosa muy desagradable. Uno come y no le dan ganas. Y uno casi lo come sufriendo. Y así el primer día, al día siguiente, otro sándwich. Y así al día siguiente, otro sándwich. Y así. Con el paso del tiempo, recuerdo que una vez me fui al trabajo sintiendo, a mí se me olvidó algo. No sé si les ha pasado, la sensación de que algo se les ha olvidado. Y yo estaba trabajando, algo se me olvidó. Y cuando llega cerca del mediodía, que ya los estómagos están rugiendo, y comienzan a hablar de comida, yo comienzo a pensar, ¿y si yo no tomé el desayuno? Y llamé a la casa. Efectivamente, ese día con tanta prisa me olvidé de desayunar. Fíjense qué raro. Al principio, un poco forzando el hábito, me dio trabajo desayunar. Pero después ya, con el hábito, ya el día que no desayunaba, sentía que me faltaba algo. Y con la oración es esto mismo. Ustedes han orado alguna vez sin tener ganas. Cuando uno ora siente que está a 4 paredes y no sabe qué hacer cuando uno ora sin tener deseo. Pero si usted, hermano, como el desayuno de todos los días, se habitúa todos los días a hacer oración, el día que se le olvide la oración, usted va a sentir que se le olvidó algo. ¿Por qué? Porque la oración y el hábito de estar con Dios va a ser una delicia, un encuentro con la necesidad que tenemos, con aquel que es capaz de saciar. Si hay algo que mata en la vida, es la rutina. Y es lo que tenemos que evitar constantemente. O a veces el activismo, el exceso de actividad,
A veces, para olvidarnos de que tenemos que orar, podemos acabar trabajando, y vivimos trabajando nada más. Y a Dios le gusta el trabajo, pero tenemos que tener cuidado de que a veces le damos más importancia al trabajo para el Señor que al Señor para el que se trabaja. Lo más importante es el Señor. Imaginen una esposa. Quiero que piensen en una esposa que está esperando a su esposo. El esposo ha pasado el día entero trabajando, está cansado, está loco por encontrarse con su esposa querida. Y de repente cuando llega, abre la puerta y quiere abrazar a su esposa, le dice a la esposa, no puedo, tengo que plancharte unos pantalones para mañana. Y después viene y viene a abrazarle. No, espérate, que tengo que preparar la cena. Ahí. Y no, que espera que aquí. ¿Y cómo creen que se sentirá el esposo después de todas esas veces que ha venido finalmente a lo más importante de su día, que es estar con ella, y ella no tiene tiempo para él, sino para sus cosas? Así nos encuentra el Señor muchas veces, ocupados en sus cosas, pero no en Él. Y eso es lo importante de entender. Que el trabajo para Dios es importante, pero es más importante al Dios para el que se trabaja. A ese Dios que espera día tras día nuestro encuentro. Hay una historia muy hermosa de un obispo que es un místico, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de la diócesis de Sonsón, Río Negro, en Colombia. Un místico. Un día en la mañana él se levantó y fue a la capilla suya a orar. Y él le preguntó al Señor, Señor, ¿de qué manera te puedo agradar más en este día? Y él, el místico, escuchó la voz de Dios que le dijo, la manera, Alfonso, en cómo más me puedes agradar es quedándote todo este día a mis pies. Él le dijo, Señor, pero tú sabes que tengo 2 visitas pastorales y tengo mucho trabajo que hacer. Y el Dios le dijo, Alfonso, tú me preguntaste de qué manera me podías agradar más. Y la manera en cómo más me puedes agradar es sentándote a mis pies. Él entendió, llamó a su secretario, canceló toda la cita y se quedó el día entero a los pies del Señor en su capilla personal orando. Como resultado, él cuenta que él tenía 3 problemas pastorales que le rompían la cabeza, que no sabía cómo resolver. Y durante la jornada entera de oración, la solución a esos 3 problemas le vino a la cabeza fruto de estar a los pies del Señor. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de pensar que la eficacia es hacer muchas cosas y no estar con Él, estar con Él. Y por eso hay muchas crisis en los laicos, en los cristianos, en los sacerdotes, en la iglesia. Muchas de las crisis es mucho trabajo para Dios, pero poco Dios para el que se trabaja. Poco tiempo para estar con Él, poco tiempo para estar con Él y convertimos todo en una completa rutina, sin saborear lo que estamos verdaderamente viviendo. Mi madre y mi padre eran 2 personajes bien distintos. Mi padre era un ingeniero químico. Mi madre no había llegado a 8º de primaria. Y así, un día, recuerdo que sacaron un bistec congelado de la nevera. Y cuando lo sacaron, mi padre comenzó con sus ciencias, y esto tiene tanto por ciento de carbono, y tanto por ciento de esto, y tanto por ciento de esto, y a nadie le importaba nada. ¿Sí? Mi madre, que no había llegado más que 8º de primaria, ella agarró, ablandó ese bistec, le metió un sazón, lo puso en el fuego, y ahí había 5 bocas hechas agua. Loco por ver qué estaba pasando ahí. Así que muchas veces nuestra vida puede convertirse en un bistec congelado, en donde comenzamos a hablar cosas que a nadie le interesan. Y la predicación, porque la inmanencia viene, la trascendencia viene a nuestra inmanencia, y lo que necesitamos es fuerza viva de testimonio. Conozco personas laicas, una mujer con 5 hijos que cuando predica todo el mundo con la boca hecha agua, y cuando predica un sacerdote que yo conozco, me acuerdo de él, cada vez que me acuerdo oro por él, allí todo el mundo se duerme. La gente no necesita tanto, sino encontrarse con ese Dios que es la fuente. Los místicos se encontraban con ese Dios. Francisco de Asís decía, alabado sea mi Señor por el sol, por la luna, todo. En Dios estaba en todo. Las cosas no llenan. Quien llena es Dios. Y lo paradójico es que para llenarse, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa agua? ¿Es muy cara? Nada. Gratuita. Dice Apocalipsis 21,
6 dice así, dice: yo soy el alfa y el omega, el que tenga sed yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Y así mismo lo dice en 22:17. El espíritu y la novia dicen: ven, el que tenga sed, que venga, y que se acerque, y que quiera, beba gratis del agua de la vida. Gratis. Pero hace falta una cosa, que quizás tú no has pedido nunca. Yo te pregunto ahora, ¿alguna vez tú has pedido al Señor uno de los dones más importantes? Has pedido: Señor, dame sed de ti. La mayoría de la gente que yo conozco no lo ha pedido nunca. Nunca ha pedido: Señor, dame sed de ti. Y celebramos la misa y todo, y la vida de fe a veces puede ser con rutina, pero ¿cómo podemos celebrar la Pascua? ¿Cómo podemos celebrar la fiesta grande de Dios sin esa profunda sed? Ese deseo de que esa palabra nos hable y de que esa Eucaristía nos transforme. Él está a la espera de que nuestro corazón se disponga a estar con Él. A Él le gusta tu trabajo, a Él le gusta que tú hagas muchas cosas, le gusta tu servicio, todo le gusta. Pero si hay algo que le gusta de ti, eres tú. Y lo que está esperando es el encuentro personal contigo día tras día. Ese encuentro que llena el alma y que sacia. Como le dijo Jesús a la samaritana: todo el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa agua que da Jesús llena el alma de manera que no hay nada más que la sacie, sino solo eso, y la sacia para siempre. Sed de Dios, el más bello fruto que puedes tener, y que muchas veces ni lo pides ni lo suscitas. Los santos eran hombres sedientos de Dios. Y te recuerdo, para terminar, ese famoso episodio del capítulo 10 de Lucas. Jesús llegó a una casa en Betania, estaba Marta y María, todos saben de qué estoy hablando. Marta afanada y María sentada a los pies. ¿Cuál es la mejor parte? ¿La de Marta? No, Marta afanada. Y Jesús hasta como que medio ninguneó todos los afanes de Marta. Marta, tantas cosas te afanan, una sola importante, es esa la esencial. En la vida cristiana lo esencial es el diálogo, es el encuentro cotidiano con nuestro Dios, que solamente ocurre si a ti no se te apaga la sed. La sed, cuando se apaga, mata el alma. El alma se vuelve insensible. Hay un santo que se llama San Damián de Molokai, el apóstol de los leprosos, que trabajó en la isla Molokai, una de las islas de Hawái, que era un lepropomio en ese tiempo. Él trabajaba, y cuando llegaba la noche a su casa en la otra isla, se pinchaba el cuerpo entero. Y uno dice: ¿para qué? Se pinchaba todo el cuerpo, y si le dolía, estaba contento. Hasta que llegó ese día. Ese día en que llegó esa noche, comenzó a pincharse, y había una parte del cuerpo que no sentía nada. Había llegado la lepra. Había contraído la lepra. Y esa lepra se fue extendiendo hasta que él murió como un leproso. Al final acabó en Molokai evangelizando a los leprosos, como un leproso también como ellos. Pero en ello quiero decir que a veces la oración hay que pincharse para ver si uno siente por Dios. Pínchate. Porque si tú te pinchas y descubres que ya tú no sientes por Dios, se ha acabado la sed de Dios, y con ello se acaba, muere tu espíritu, porque deja de tener contacto con aquel que dijo: permanezca en mí, en mi amor. El que permanece en mí, ese puede dar mucho fruto. El que tiene sed de Dios, lo tiene todo. Y el que no tiene sed de Dios, lo que tiene, lo perderá. ¿Por qué? Porque es en ese contacto con Dios que podremos encontrar al único que puede saciar todas las ansias. Yo no estoy despreciando las pastillas, ni las situaciones diversas, ni los psicoterapeutas, pero muchos de ellos podríamos ahorrárnoslo si fuésemos capaces de día tras día desayunar, comer y cenar a Dios. Es decir, ponernos en su presencia y encontrar el hábito de hablar con Él, y en ese hábito encontraríamos la plenitud de nuestra alma. Al que tenga sed, venga, y yo le daré del agua de la vida. Para acercarte a Dios
lo único que necesitas es sed. Si tienes sed, te acercarás a Él y beberás y recibirás el agua de la vida. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.